decía, pero también tenemos un país que está sometido a las inclemencias también de la naturaleza. Tenemos un país sísmico, un país de terremoto, un país de tsunamis, un país de incendios, lamentablemente, de aluviones, en fin, muchos desastres naturales que por supuesto hacen que muchas ciudades que habitualmente tienen este tipo de hechos se transformen en ciudades resilientes. Y es lo que queremos hablar a continuación con Juan Antonio Carrasco, investigador de CDEUS, para hablarnos sobre esta segunda conferencia internacional de ciudades resilientes, porque no somos la única que sufre desastres naturales. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros una vez más para hablar del trabajo que se realiza desde CDEUS también en coordinación en esta oportunidad con otras instituciones para poder hablar de cómo construir una ciudad resiliente, o qué nos hace una ciudad resiliente. Así es. No, es un desafío muy grande. Acá hay dos centros de investigación, que es CIGIDEN y CDEUS, que son centros de investigación que son financiados por el Estado y donde hay varias universidades. Está la Universidad Católica de Santiago, la Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Concepción, a la cual pertenezco yo, y varias otras universidades. Y precisamente la idea es juntar o unir la discusión académica con lo que es la práctica, son la sociedad civil, los tomadores de decisión, y reflexionar acerca de qué significa tener una ciudad resiliente, que parece ser una cosa muy abstracta, pero que es muy concreta, y en particular en nuestra área metropolitana de Concepción es muy, muy importante. Tiene muchas dimensiones, tiene la dimensión de riesgo, la dimensión de gobernanza, la dimensión de movilidad, de equidad, de seguridad. Es realmente pensar nuestras ciudades de una manera un poquito distinta como lo hemos hecho hasta ahora. Claro, estamos acostumbrados a, bueno, hablemos de nuestra realidad como país, a actuar después de que pasan las cosas. Estamos llenos de leyes con nombre, precisamente en homenaje a personas que obviamente fallecieron o perdieron la vida en algunas circunstancias y que reaccionamos después. Precisamente. Por ahí yo creo que también podríamos partir esta conversación. ¿Cómo podemos llegar, obviamente, una ciudad resiliente que se vuelva a levantar, pero cómo una ciudad también puede ser preventiva también? Pero mira, tomemos un caso particular, por ejemplo, en las inundaciones o los tsunamis, en donde ciertamente hemos tenido experiencias en la región y en otras partes de Chile. ¿Qué significa una resiliencia frente a un evento como ese? Significa no solamente tener una gobernanza o que hayan ciertas entidades como Cernapred establecidas, sino que cómo generamos una fortaleza desde el punto de vista comunitario, en donde la sociedad civil, los vecinos, las vecinas se vinculan de manera real, de manera efectiva con las autoridades, con bomberos, con los otros actores, para poder estar preparados y preparadas frente a esos eventos. Y eso es un trabajo del día a día, es un trabajo que requiere mucha conversación, mucho aprendizaje, y ojo aquí, aprendizaje mutuo, en el fondo no solamente que las autoridades o los especialistas puedan mostrarle a las comunidades lo que puede pasar y qué pueden hacer, sino que también qué las comunidades hacen respecto a, o cómo ellas han experimentado y se preparan frente a eso. Entonces ahí significa un poquito cambiar el switch, y no significa esto de esperar hasta que ocurran los desastres o tener ciertos protocolos, sino que generar estos diálogos. Entonces ahí hay, por ejemplo, algo en donde efectivamente podemos avanzar, porque hay experiencia. En el fondo tenemos la experiencia no solamente de eventos extremos como un tsunami, sino que también de eventos como, por ejemplo, inundaciones. En la provincia de Arauco, por ejemplo, tenemos una experiencia importante al respecto, donde en el fondo se ha ido estudiando qué cosas hacen las comunidades, cómo reaccionas bien, a veces incluso a contrapelo con las autoridades. Sí. Y ahí la pregunta es cómo vamos generando ese vínculo. Yo creo que uno de los ejemplos más gráficos de aquello, y que es muy lamentable por lo demás, es lo que sucedió, por ejemplo, en Penco, para el terremoto y posterior tsunami. Las autoridades, de hecho, pasaron avisando que ya podían bajar, que era seguro bajar. Y fue mucha de la población que vive ahí hace años la que dijo no, todavía no. Todavía no, porque esta es la experiencia que nosotros tenemos impregnada de tantos años viviendo en este territorio, que sabemos que todavía no es seguro bajar de los cerros, ¿no? Por las olas que luego llegaron, de hecho, y ellos tenían la razón. Eso ocurrió en algunos sectores de nuestra región, particularmente con ese desastre natural. Y en esta oportunidad, esta es una conferencia que se va a desarrollar enfocándose en tres ejes, tres ciudades, y es súper interesante eso. Santiago va a estar con el eje de trayectoria urbana,
Valparaíso con el eje riesgo urbano y Concepción con el eje gobernanza urbana. Para que contemos un poco, porque estos tres ejes, si bien se desarrollan entre ciudades distintas, son transversales a todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Sí, totalmente. La idea es precisamente primero descentralizar la discusión y por eso hablamos de 3 ciudades. En Santiago, el trayectoria urbana tiene que ver más bien con la planificación urbana, de qué manera desde el punto de vista de instrumentos, de regulatorios, pero también desde el punto de vista de cómo vamos generando los ordenamientos de la ciudad, esto va mejor, o los usos de suelo, esto es importante. El riesgo, de una manera mucho más explícita, como por ejemplo lo que conversamos del tsunami. Y en el caso de Concepción es bien interesante el tema de gobernanza, y lo elegimos para Conce precisamente, porque aquí hay experiencias que pueden ser interesantes también de discutir. Porque uno piensa resiliencia únicamente, muchas veces tiene que pensar en eventos como tsunamis o inundaciones, pero también la gobernanza y la resiliencia tiene que ver con dimensiones, por ejemplo, asociadas a humedales urbanos y el entorno urbano. Por ejemplo, acá hay una experiencia, de hecho uno de los artículos que se va a presentar, tiene que ver con la experiencia de Nonguén. Cómo una comunidad, porque no fue solamente una gobernanza, sino que una comunidad generó un espacio de gobernanza que permitió lo que tenemos ahora y que podemos disfrutar todas y todos los penquistas en términos de este parque nacional. Cómo de nuestra manera no solamente son las autoridades, sino que es la propia sociedad civil la que pone en valor el entorno natural, la que pone en valor la importancia de no solamente el desarrollo inmobiliario, sino que también otras dimensiones. Y a propósito de eso, perdonen, Nonguén también tiene una experiencia bastante más incipiente, que es la del humedal Pichimapu, que también es la ciudadanía la que está buscando relevar ese espacio, cuidarlo, han hecho sus esfuerzos, lo hemos comentado acá en el matinal. Igual que también. Así es. Hay ejemplos, ¿no? Tanto bien grandes como el Parque Nacional, pero también en menor escala, pero no menos importantes. Ahora, por otro lado, no solamente tenemos la realidad de los humedales, sino que tenemos también de las zonas costeras. Se le olvidó no sé, los planos reguladores o a los municipios, las autoridades, el no dar autorizaciones para construir frente al mar. No, claro, y además, a ver, y aquí empiezan estos problemas que son complejos, pero que son importantes. En el fondo, la puesta en valor de humedales o de la costa en relación con la infraestructura, en relación con el desarrollo inmobiliario. Ahí hablamos de trayectoria urbana, ¿no? Exactamente, cómo vamos combinando esta necesidad de la infraestructura, esta necesidad del desarrollo urbano, por ejemplo, de la vivienda, que es uno de los temas que también se van a tocar de manera importante. Estamos en un proceso de crisis de vivienda, en el caso en Chile, con muchas personas que requieren tener un lugar donde vivir de buena calidad, pero por otra parte tenemos humedales donde la gente está tratando de vivir, donde hay desarrollos inmobiliarios. Dunas. Exactamente, entonces esa combinación, de qué manera con la sociedad civil, con valores que han ido cambiando, yo creo que esos son importantes en nuestra ciudad, en nuestro país, pero también en respuesta a la necesidad de la infraestructura y de la vivienda. Hoy, por lo menos, tenemos una realidad que las autoridades están considerando, sobre todo los gobiernos regionales, a la academia. Muchas veces la academia entregaba todos estos datos, pero quienes tomaban las decisiones a lo mejor no lo tomaban en cuenta. O tomaban en cuenta aquellos que le entregaban visiones similares a lo que ellos querían. ¿Cómo ves hoy día también esta vinculación precisamente con los tomadores de decisiones? Todos estos estudios, todos estos encuentros, seminarios que nacen desde la academia. Mira, es bien interesante porque, por ejemplo, estos dos centros, CIGIDEN y CDU, son parte de un programa del Ministerio de Ciencia que ya lleva más de 10 años, que es de fondos de áreas prioritarias. Y lo que se nos exige a la academia no es solamente publicar científicamente o generar, en el fondo, enseñar o preparar a personas para este tipo de temas, sino que una de las cosas que nos exigen es impacto en la política pública. Pero eso es súper importante porque ya es una señal que da el Ministerio de Ciencia. Es decir, ¿sabe qué? Usted no está en la academia ahí para tener un libro que guarde polvo, sino que tiene que generar impacto en la política pública. Y por otra parte, en ese sentido, los tomadores de decisiones están también tomando estas ideas en términos de la necesidad de poder pensar un poco más allá del día a día. Pero hay una tercera actor súper importante que hace un cambio, y es la sociedad civil. Yo creo que en ese sentido, desde la academia nosotros podemos generar ideas a partir de nuestro trabajo, pero si la sociedad civil no le pone el músculo, la fuerza, esas ideas no necesariamente plasman los tomadores de decisión. Y en ese sentido, claro, en fondo, por decirlo de una jerga un poquito más coloquial, los tomadores de decisiones no nos van a pescar a la academia si es que no tenemos una sociedad civil que esté ahí trabajando. Entonces, ese trabajo de A3 yo creo que es un aprendizaje interesante
Hemos tenido experiencias de CDUs bien importantes también en ese ámbito, de aprendizaje mutuo, porque aquí no es cosa de que uno enseña al otro. Y yo creo que para allá vamos, y en ese sentido también la difusión en los medios de este trabajo, de ir conversando. Por ejemplo, en la tarde de este seminario, que es el día jueves, vamos a tener un conversatorio donde vamos a tener, por una parte, a la invitada internacional, que es Cecilia Martínez, una mexicana de mucha trayectoria en hábitat y otros temas asociados a esto, pero vamos a tener a representantes del gobierno regional, de la academia y también de la sociedad civil. Ese diálogo de saberes yo creo que es lo fundamental para poder ir avanzando en estos temas de manera real. Claro. Bueno, y hagamos la invitación, porque esto, ya lo decíamos, va a ocurrir en 3 ciudades distintas, 3 días distintos, ¿verdad? Comienza el 28 de noviembre en Santiago, con el eje trayectoria urbana, que tiene que ver justamente con todo esto del avance inmobiliario, ¿verdad? La infraestructura que mencionábamos hace un ratito. Luego el 29 de noviembre se van al Paraíso para hablar del riesgo urbano. A ver si podemos ahondar un poquito más en esto, porque me parece que conocemos bastante de aquello, ¿no? A lo que estamos expuestos por el territorio que habitamos nada más. Exactamente. Bueno, en el caso nuestro también está el tema de los incendios forestales, que también es una dimensión importante que va cruzando planificación urbana, dónde vivimos, cómo convivimos con las plantaciones forestales, de qué manera vamos reaccionando como comunidad. Entonces, el riesgo es esta dimensión un poquito más transversal asociada a ello, y que es lo que vamos a estar trabajando y presentando en ese día también. Fondo de riesgo del mar, pero también asociado a otras dimensiones. A otras dimensiones. Y el 30, perdón, pero se vienen a Concepción con el eje gobernanza. Exacto. Y ahí preguntarte finalmente, porque hay que inscribirse para estas actividades, ¿a quién está apuntado? ¿A quién crees tú que debiese no perderse esto, pero por ningún motivo? Mira, la mañana va a hacer una serie de presentaciones que son bastante transversales, no son la presentación académica tradicional, también hay personas de la sociedad civil, del gobierno regional, con temas más específicos, y en la tarde vamos a tener la presentación de esta invitada internacional y este debate. Yo creo que todas las personas que estén interesadas en la ciudad, en la resiliencia, en todos estos temas asociados a riesgo, a seguridad, a movilidad, a planificación urbana, están invitadas, invitados. Es completamente gratuito, así que solamente basta con entrar a la página web y inscribirse. Es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, así que, y la idea es tener un debate amplio, no solamente para expertas y expertos, porque la verdad es que todos habitamos la ciudad, así que todos somos expertos de la ciudad finalmente. Te quiero preguntar desde la primera versión ahora la tercera, si bien son 3, me imagino que cada año uno esperaría que fuesen realidades distintas o problemas distintos, pero yo creo que por lo menos en estos 3, bueno, y que si uno ve reportajes de los años 90, 80, seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Cómo han visto esta evolución de estas 3 conferencias, digamos, en cuanto a las temáticas, las problemáticas? ¿Se ha avanzado? ¿Hemos retrocedido? Es difícil hablar de avanzar o retroceder, pero lo que sí es cierto es que han aparecido temas de manera más explícita. Por ejemplo, el tema de los incendios forestales en relación con el uso del suelo, yo creo que es un tema que ha ido permeando de manera más relevante. Yo creo que un tema que en particular nos interesa desde el Gran Concepción tiene que ver con el tema de gobernanza. En el fondo, cómo los gobiernos regionales se vinculan con la ciudad en relación al gobierno central. Yo creo que es una discusión, una tensión, lo hemos vivido desde la región del Biobío de manera particular. Yo creo que es bien distinto cómo se vive en regiones donde tenemos grandes ciudades, como el caso de la región del Biobío, del Gran Valparaíso, respecto a otras regiones, y hay desafíos que son distintos. Pero acá, por ejemplo, la pregunta de quién se hace cargo de otras dimensiones de la resiliencia que no hemos hablado, como por ejemplo la movilidad, la planificación del transporte, la planificación de la vivienda, de qué manera hay quién toma las decisiones, qué relación también hay con el territorio local. Por ejemplo, esta nueva figura de los gobernadores en relación con los alcaldes y la alcaldesa. De qué manera se coordinan, se vinculan. Yo creo que hay harto trabajo allí que ha ido apareciendo en este último tiempo, y que es un desafío que nosotros lo vemos en particular en nuestra región del Biobío. De qué manera vamos tomando decisiones desde la región, claro, en relación con lo que desde el gobierno central se va tomando. Yo creo que hay desafíos que no están claros todavía, donde hay mucho prueba y error también, pero donde también hay experiencias que
uno tiene que ir tomando de otros lugares, de otros, y adaptarlas a donde estamos. Bueno, todo lo que se converse en estas conferencias, ¿qué se hace también a partir de ello? Me imagino que también queda como un suministro importante de información, de antecedentes, de inquietudes justamente de la ciudadanía que va a participar en cada una de las ciudades. Sí, ciertamente. Nosotros generalmente, bueno, no solamente recopilamos los trabajos que se presentan allí, sino que también, tanto en la forma del este debate que va a ser la tarde y esta presentación, generamos documentos, tanto documentos de política que después lo entregamos y lo devolvemos a las tomadoras de decisión, pero también en nuestras páginas web tenemos reportes y porque hay un trabajo que es constante, que hemos hecho el esfuerzo de hacerlo constante en los territorios, en términos de ir también poniendo en práctica algunas de estas dimensiones. Así que la idea es no quedarse en esto solamente, sino que ir proyectando ello y en este trabajo más amplio que tenemos en estos centros de investigación, que como digo, no es solamente porque seamos buena onda, sino que tenemos el mandato como academia de impactar en la política pública. Creo que es un cambio bien importante, es muy desafiante, pero bueno, si tenemos universidades importantes donde trabajamos, es para precisamente hacer este impacto relevante en nuestras ciudades. Juan Antonio Carrasco, investigador de CDU, conversando con nosotros sobre esta conferencia de ciudades resilientes. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, todas las personas invitadas para ello. Ahí está. Conferencia ciudadesresilientes.cl para inscribirse. Importantes temas, por supuesto. 10 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana. Pon